Doctora, antes de que Dime, continuemos la clase, te quería preguntar algo. decime. Para tu materia vamos a tener trabajos prácticos, porque ves que estamos por rendir otra vez. Sí, ya sé. Un solo trabajito práctico van a tener de 15 puntitos. Justamente hoy les iba a enviar después de la clase. Ah, Va a ser una investigación. No sé si ustedes ya me enviaron, ¿verdad? Cuando vamos a rendir el primer examencito, lo creo, ¿verdad? no, la segunda semana. Segunda semana. Porque de por ahí podemos hacer una defensita de eso así bien cortito, o si no lo presentamos nada más de manera escrita, digamos, va a ser tipo grupal pero individual, no sé si se entiende. O sea, va a ser un tema, ¿verdad? Se pueden partir ese tema, ¿verdad? En cuanto a las investigaciones y posteriormente lo compactan en una carpeta, ¿verdad? Y, como les digo, defensa si es que nos llega a dar tiempito, ahora bien cortito de ese tema. O si no nos da el tiempo, un trabajo bastante bien presentado en cuanto a parte escrita. De hoy en 15 es el examen. En serio. Y nos va a dar tiempo la otra semana, pero no se asusten por el tema, no va a ser muy difícil. Podemos hacer así. Ok, ok, gracias. Bueno, creo que ahora estamos toditos. Ay, sí. Bueno. Los que tienen prendido su microfonito, me deshabilitan, por favor. Bueno, hace rato hablé súper rápido porque ya era una clase que dimos, la clase anterior, ¿verdad? Pero para los que no estaban presentes, ¿verdad? Para que puedan, digamos, interiorizarse un poquitito. Voy a retroceder un poquitito nuevamente. Estábamos hablando de las etapas de la necropsia, ¿verdad? Entonces, primeramente vamos a tener en cuenta una historia clínica, ¿verdad? Dentro de la historia clínica, como le dice su nombre, es una historia de nuestro pacientito, o sea, todos los antecedentes del mismo, en los cuales voy a tener que escribir los diferentes tipos de datos, de la parte del propietario, ¿verdad? Como ya mencioné, ¿verdad? Al nombre, apellido, dirección, celular, entre otras cosas, para poder comunicarme con el mismo ante cualquier duda. Y posteriormente, obviamente, la reseña del animal, ¿verdad? Nombre, edad, sexo, raza, ¿verdad? Porque justamente eso también me da una orientación de los posibles diagnósticos, ¿verdad? Como les mencioné, hay ciertas patologías que se llegan a presentar en tal etapa, en tal raza, en tal sexo, entonces también para ir encaminando más lo que sería nuestro diagnóstico definitivo, ¿verdad? Después, en cuanto a la anamnesis, ¿verdad? Socorro. Bueno, deshabiliten por favor, porque si no, hablamos todo encima. La anamnesis, ¿verdad? La anamnesis son todas las informaciones que yo puedo recabar de mi paciente, ¿verdad? En cuanto a la parte de vacunaciones, sanitaciones, la parte alimenticia, el ambiente donde vivía. Y justamente consiste en un diálogo, dice, con ya sea el propietario o el encargado del mismo. Yo tengo que buscar la forma en la cual pueda obtener mayor información del problema que me presentó mi paciente, ¿verdad? Porque si es que ustedes le dejan hablar solamente al propietario o al encargado sin preguntarle nada, les va a decir cualquier estupidez y no va a ser relevante para mí, o no va a ser una fuente de información relevante para lo que yo estoy buscando. Entonces nosotros tenemos que ir orientando las informaciones, ¿verdad? Que yo quiero. Le voy haciendo preguntas específicas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿verdad? ¿Su animal está desparasitado? Sí, no, ¿verdad? La verdad que no me acuerdo. ¿Y hace cuánto más o menos recuerda cuándo fue su última vacunación, desparasitación o su última visita al veterinario? Y bueno, hace más de 3 años. Ah, bueno, y ahí ya va sacando información. Su animal que come y suele comer nomás todo lo que hay, que balanceado, no. Y resto de comida,
así, bueno, y así entonces uno va estableciendo, digamos, las informaciones, porque como les digo, si ustedes dejan que la persona hable por hablar, les va a decir cualquier estupidez, le va a contar historia del vecino, del amigo, de quien sea, pero menos orientándose a lo que yo estoy buscando. Y como dice acá, los encargados generalmente son los que me dan una información fidedigna. ¿Por qué? Porque generalmente los propietarios, cuando hablamos de, más todavía, de grandes animales, no se encuentran tanto por el lugar, entonces no tienen una noción de lo que pasa del día a día. Por eso dice, es ideal una historia completa disponible antes de realizar la necropsia. En la mayoría de los casos no se cumple, lo cual es perjudicial para el médico veterinario, pues en algunas patologías es importante hacer una necropsia con dichas informaciones para evitar errores perjudiciales o engañosos, ¿verdad? Preferentemente siempre realizar una necropsia en un animal teniendo todas las informaciones pertinentes, ¿verdad? Como dijimos, el historial clínico, datos del propietario encargado, datos del paciente, ¿verdad? De dónde es, de dónde viene, cuántos años, qué come, si ya presentó esa enfermedad o ese proceso, digamos, ya hace tiempo, hace días, hace semanas, hace horas, ¿verdad? Los signos que presentó, ¿verdad? Si se trató, cómo, si resultó, no resultó, si mejoró, si empeoró, todo eso hay que tener en cuenta. A menudo dice el individuo que hace la necropsia sin un historial completo, no completa la misma cuando algo es obvio, pero no necesariamente mortal o lesión importante. Durante la anamnesis, entre las preguntas a ser consideradas, dependiendo del caso, se pueden mencionar signos y síntomas observados. El veterinario debe ser hábil para obtener estos datos haciendo preguntas, dando ejemplos, incluso puede realizar algunos gestos o mímicas de tal forma que el encargado pueda comprender. Se recomienda no utilizar terminología muy técnica, salvo en conversación entre profesionales. Eso es súper importante y tienen que aprender a hablar en guaraní, más todavía para las personas que quieren trabajar a nivel de campo, porque generalmente uno no trata tanto con el propietario, no así con los capataces, que generalmente casi el 100% hablan guaraní, ¿verdad? Entonces hay que interiorizarse un poco con el idioma, olvidar un poquitito en ese momento, ¿verdad? La parte médica, ¿verdad? Y hablar más con términos más coloquiales, ¿verdad? Más sencillos, ¿verdad? Para que se pueda entender, para que la persona nos pueda entender y nosotros lo podamos entender también. Y en algunos casos, ¿verdad? Si hace falta realizar gestos o algo, digamos, que nos ayude a poder identificar ciertos signos, ¿verdad? En el caso de tos, ¿verdad? Por ejemplo, algunos, en el caso más de pequeños animales, confunden mucho lo que es vómito, regurgitación o tos. Entonces tratar de explicar las diferencias, ¿verdad? Le preguntas, te dice vomitó mi perro, ¿verdad? ¿Y cómo es? Era líquido, era amarillo, tenía alimento no digerido, ¿verdad? O echó así enterito como comió, o ya no encontraste más nada, ¿verdad? O la apariencia que tenía era como espumosa, blanquecina, ¿verdad? Eso ocurre después de comer, antes de comer, ¿verdad? Entonces así uno va haciendo las preguntas para poder obtener la información que yo necesito. Pero en el caso, por ejemplo, que ustedes hablen entre profesionales, sí utilizar terminología. Sí o sí utilizar terminología. Entre los datos a ser obtenidos se mencionan defecación, ¿verdad? Eso es importante también consultar. ¿Tu mascota o tu animal defeca? Sí, defeca. ¿Cómo? ¿Le cuesta? ¿Le duele? ¿Es pastoso? ¿Es aguado, diarreico? Si tiene moco, tiene sangre, si tiene parásitos. ¿Cada cuánto defeca? ¿Qué cantidad defeca? Si orina o no orina, micción. ¿Cada cuánto orina? ¿Varias veces? ¿Pocas veces? ¿No orina? ¿Ves como que le duele al orinar? ¿Se queja? ¿Es mucha cantidad? ¿Es poca cantidad? ¿Es amarillo? ¿Es rojo? ¿Es verde? ¿Verdad? ¿Qué coloración? Si tiene un olor fuerte, si tiene un olor dulce, ¿verdad? O si no vio ninguna diferencia.
El apetito, ¿verdad? ¿Te come tu mascota o no te come? Sí. ¿Come más, come menos o ciertas cosas nomás te quiere comer? A eso se refiere con caprichoso, ¿verdad? O prácticamente está inapetente. En cuanto al peso, sigue manteniendo su peso, bajó de peso en este tiempo o aumentó. ¿Se te toma agua o no te toma agua? Sí te toma. Entonces, ¿está consumiendo más de lo normal o no? Toma menos o prácticamente no toma. Si tiene secreción nasal, si tiene secreción ocular, ¿qué color es? ¿Es ceroso o es como agua? ¿Es como moco? ¿Es amarillo? ¿Es verde? ¿Rosado? ¿Verdad? Todo eso, ¿verdad? Si hay secreción a nivel de prepucio, el esmegma es normal, ¿verdad? Ese líquido medio amarillo, verdoso, blanquecino, más o menos así es, ¿verdad? El que queda por el prepucio, ¿verdad? Generalmente también es motivo de consulta, ¿verdad? Es normal cierta cantidad, ¿verdad? Y cierta tonalidad. Cierto olor también tiene, ¿verdad? También la secreción, si tiene secreción vulvar oral, ¿verdad? Importantísimo en el caso de las hembras no castradas, ¿verdad? En el caso de piómetra, ¿verdad? O hemómetra puede ser, entre otras cosas, ¿verdad? Si hay secreción, no hay secreción, color, olor, cantidad, hace cuánto comenzó, ¿verdad? ¿Qué tipo de secreción es, ¿verdad? La tos es súper importante también. Si es una tos seca, esa tos yaguá, como se dice, si es una tos dolorosa, ¿verdad? Si es una tos húmeda, si escuchan como que tiene catarro, ¿verdad? O, en otras palabras, si es una tos productiva, si dice tos productiva o tos improductiva. Tos productiva es la que tiene secreción y tos improductiva es la seca. La evaluación de la enfermedad y su comportamiento en el rebaño, ¿verdad? Eso ya en grandes animales, ¿verdad? Es importante conocer si la muerte del animal se produjo en horas, ¿verdad? Si prácticamente yo hoy a la mañana nomás le vi en este caso al bovino y después me di una vuelta por ahí, después vino otra vez y ya le encontré muerto. O si prácticamente, ¿verdad? Ya hace unos días que está comiendo menos, si está más desganado, se acuesta nomás luego, ¿verdad? O meses incluso, ¿verdad? Puede llegar a ser. Este dato, dice, nos orienta para determinar la evolución de la patología, que es bastante importante. Si es una enfermedad hiperaguda, si empezó súper rápido, si es una enfermedad aguda, una enfermedad subaguda, ¿verdad? Que no es ni tan crónico ni tan agudo, ¿verdad? Si es crónico, ¿verdad? Si tardó bastante tiempo en llegar hasta lo que es ahora, lo cual dice permite un análisis mentalmente de las posibles causas. Además, resulta trascendental analizar el comportamiento de la patología en el rebaño mediante preguntas como ¿cuál es la categoría afectada? Así es, justamente las que son, digamos, productoras, si son, digamos, las hembras preñadas, si son las hembras lactantes, si son, digamos, los terneros, ¿verdad? ¿Qué categoría específicamente lo que te está presentando de ese tipo de sintomatología, ya sea vómito, ya sea, digamos, ¿cómo es que se dice? Inactividad, anorexia? ¿Cuántos potreros son afectados? Si es uno solo, si son dos, si son muchos, ¿verdad? Ahí se hace, o dudamos prácticamente de una enfermedad infectocontagiosa, ¿verdad? El tipo de aguada que tienen los potreros, ¿verdad? Si es de una naciente, si es prácticamente de, ¿cómo es que se dice? Siempre me olvido el nombre. Tajamar. Ahí está la palabra, tajamar, ¿verdad? O si es agua potable. También si es que anteriormente ya hubo casos similares, ¿verdad? Cuadros respiratorios, cuadros diarreicos, ¿verdad? La pastura, como les dije, hay ciertos pastos, ¿verdad? O ciertos elementos que en cierta proporción ayudan en cuanto a la alimentación del rumiante, pero si es que se pasa, digamos, cierta cantidad puede llegar a generar casos tóxicos, como en el caso de la leucaena, ¿verdad? Está el árbol de ricino, por ejemplo, que hay muchísimo en varios lugares y es bastante tóxico, ¿verdad? La planta de la mandioca también es tóxico en cuanto a la mandioca propiamente dicha y las hojas, ¿verdad? En cierta cantidad se puede. La avena cuando todavía no está madura, digamos, también es muy tóxica, entonces eso también hay que tener presente, ¿verdad?
Se conoce y o no la existencia de algunas plantas tóxicas en el establecimiento, ¿verdad? Si es que no sabe, entonces empezar a recorrer, mirar, ¿verdad? Si te dice, qué sé yo, la mayoría de los bovinos se van a comer hacia acá en este potrero, entonces ir a mirar el potrero, qué pasturas encuentro, si están comidos, no están comidos, ¿verdad? Se ha registrado mortandad de animales en otros establecimientos vecinos, ¿verdad? Más también en el caso de enfermedades zoonóticas o infectocontagiosas, ¿verdad? Generalmente eso se transmite entre establecimientos cercanos, ¿verdad? Como en el caso de tuberculosis, Newcastle, entre otros. Día y hora aproximadamente de la muerte, dice, estos datos son importantes para considerar los cambios post-mortem. Y de esta manera considerar la realización de la necropsia, ¿verdad? La necropsia en lo posible realizar dentro de las 24 horas para obviamente no tener tantos cambios post-mortem, porque si no ya hay muy poca información que yo puedo recabar porque ya se presentan justamente ciertas alteraciones que se deban al estado de putrefacción normal que sufre el cuerpo del animal, ¿verdad? El tipo de manejo, ¿verdad? La alimentación que tienen, la crianza intensiva, semi-intensiva, el antecedente sanitario que ya hablamos, ¿verdad? Las vacunas, tipos, frecuencia de aplicación, estado de conservación, fecha de vacunación, desparasitación, el tipo de droga que se utilizó o principio activo, cada cuánto se realizan las desparasitaciones, qué dosis se utiliza, ¿verdad? Y recuerden ustedes, doctores veterinarios, la dosis que van a utilizar para los medicamentos y desparasitaciones no es la dosis que me marca el producto. Está la dosis que es comercial y la dosis medicamentosa propiamente dicho. La dosis comercial es una aproximación, famoso dice, 1 ml por cada 10 kilos. Es una aproximación. Entonces yo generalmente tengo que conocer las dosis médicas, ¿verdad? Los intervalos entre dosis, la dosis menor y la dosis mayor que puedo utilizar, ¿verdad? Y selecciono yo cuál me conviene y posteriormente lo calculo, ¿verdad? De acuerdo al peso de mi paciente. También sí tiene suplementación mineral, ¿verdad? Porque hay ciertas enfermedades carenciales, ¿verdad? Por diferentes tipos de minerales que no se dan en el caso de los grandes animales, digo, ¿verdad? Valores de referencia, forma de distribución, ¿verdad? De las bateas, ¿verdad? Si está muy lejos, si prácticamente le cuesta al bovino llegar, ¿verdad? Si hay muchas elevaciones en el terreno, entonces todo eso hay que tener presente. Circunstancias que precedieron a la muerte del animal, ¿verdad? Si el animal murió naturalmente o si se le eutanasió, qué método se utilizó, porque ya hablamos hace rato en el caso de la electrocución que puede causar ciertas alteraciones microscópicas. Diagnóstico presuntivo, dice, se realizó algunos estudios laboratoriales y qué resultados se obtuvieron. Y el tratamiento, si fue tratado, qué droga se utilizó, qué dosis se utilizó, con qué frecuencia se administró y qué resultado yo tuve utilizando ese tratamiento, si mejoró o no mejoró o me mantuvo igual. En cuanto al examen general externo, dice, antes de la apertura del cadáver, en primer lugar yo tengo que inspeccionar generalmente, o de manera general, mejor dicho, visualmente a mi paciente y también con las manos a través de la palpación-presión. Los hallazgos tengo que registrarlos, hay un protocolo de necropsia que se debe seguir, les voy a adjuntar eso en la plataforma. Además dice, tengo que tener en cuenta también la especie, raza, edad, sexo, identificación, en el caso más de grandes animales, ¿verdad? Pelaje, seña, peso, dimensión. En cuanto a la inspección general externa, consideramos cambios o alteraciones post-mortem como autólisis, putrefacción, rigidez, frialdad cadavérica, coagulación sanguínea, palidez cadavérica, timpanismo y enfisema post-mortem. Yo puedo encontrar, obviamente, dependiendo del momento en que realizo la necropsia, si realizo automáticamente posterior al deceso, es más fácil porque no voy a encontrar tantas alteraciones. La autólisis empieza ya cuando, dice luego la palabra autolisis, o sea, el cuerpo mismo se está disgregando. Putrefacción, ¿verdad? Cuando ya tenemos organismos saprófitos, ¿verdad? Como bacterias, ¿verdad? Entre otras cosas que me descomponen más rápidamente la materia orgánica. También puedo determinar el tiempo de muerte del paciente dependiendo de la rigidez
cadavérica o la temperatura del mismo. También se presenta coagulación sanguínea, ¿verdad? Una vez que muere el animal, llega a tener una tonalidad más clara también. En el caso de los bovinos, timpanismo, ¿por qué? Porque empieza a haber fermentación a ese nivel y se hincha el animal, y también enfisema a nivel pulmonar. Estado nutricional, dice, yo puedo ver desde afuera, ¿verdad? Si mi animal era obeso, si tenía una contextura excelente, buena, regular, malo o caquético. Si el animal muerto presenta un estado excelente o bueno, generalmente, dice, se asocia a un cuadro hiperagudo o agudo. O sea, ¿por qué eso? Porque generalmente cuando estamos hablando de una enfermedad crónica hay una emaciación del animal, ¿verdad? Generalmente no es que le encontramos así en perfecto estado, ya está como más deteriorado, ¿verdad? En el caso también de los pacientitos que vienen en clínica de pequeños animales, por ejemplo, si te traen un paciente que hoy nomás empezó a vomitar o tener diarrea, va a estar dentro de todo con una contextura corporal bastante buena, ¿verdad? En cambio, si te trae dentro de las 1 semana, 15 días, que está con vómito o diarrea, ya van a ver que está delgado, ¿verdad? Ya prácticamente caquético, los ojos hundidos o prácticamente con enoftalmos, ¿verdad? Entre otras particularidades. Entonces ahí yo puedo determinar si es un estado, un cuadro agudo o un estado crónico. En cuanto a las aberturas naturales, dice a través de la observación y la olfacción se pueden caracterizar color. Las aberturas naturales son como boca, oídos, ano, vulva, prepucio, grado de humedad, si encuentro, digamos, como úlceras o zonas con erosiones, si hay secreción, si esa secreción existe, qué olor es. Ombligo también se puede ver, ¿verdad? Las orejas, ojos, ¿verdad? En la cavidad bucal se debe realizar una inspección rápida, considerando todas las estructuras anatómicas como labios, dientes, encías, lenguas, amígdalas, paladar. ¿Por qué me interesa la parte bucal? Esa es una pregunta para usted. La parte bucal en los casos de grandes animales. ¿Qué enfermedad me suele traer alteraciones a nivel de boca? Por, ¿qué dijiste, profe? ¿Qué patología se da en el caso? Aftosa. Muy bien, la fiebre aftosa, que es una enfermedad que se debe informar o no hace AXA. Sí, se Sí, ve. rápido. Así mismo, ¿verdad? Es una enfermedad infectocontagiosa, ¿verdad? Entonces, prácticamente, por eso me interesan mucho los grandes animales. Voy a revisar todo lo que sea la cavidad bucal, si se encuentran aftas, si se encuentran úlceras, ¿verdad? Entonces, para poder ir identificando también ciertas enfermedades que son bastante comunes. En cuanto a las coberturas corporales, dice, se puede apreciar y relacionar con determinados procesos patológicos algunas alteraciones en piel, pelo, lana, plumas, pezuñas, cascos. También a nivel de pezuñas se ve alteraciones cuando estamos hablando de fiebre aftosa, y también los espacios interdigitales. Bueno, esta es una parte y voy a hablar de otra partecita. ¿Me dicen si pueden ver mi diapositiva? Sí, profe. Sí se Bueno, puede ver. espectacular. Bueno, continuando lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces dijimos, ¿verdad? Que vamos a hacer una inspección, o sea, ya sabemos qué es la necropsia, ya sabemos qué elementos yo tengo que utilizar, ¿verdad? En cuanto a instrumentales, en cuanto a vestimenta, también ya sé en el caso que tengo un animal agónico, ¿verdad? Cómo hacer la eutanasia del mismo. Ya sé que primeramente tengo que tener un historial clínico del paciente con datos del propietario y el animal, ¿verdad? Con su respectiva anamnesis. Ya sé que primeramente tengo que hacer una observación y palpación detallada, ¿verdad? De la cobertura externa, ¿verdad? De las aberturas, entre otras cosas, ¿verdad? Del animal que voy a realizar la necropsia, ¿verdad? Y poder ¿cómo es que se dice? Y poder documentar justamente todas las alteraciones que yo veo primeramente de manera macroscópica. Y ahora ya vamos, propiamente dicho, a la apertura del mismo. ¿Cómo voy a hacer? Primeramente tengo que posicionar el cadáver.
Dice, antes de proceder a realizar las incisiones cutáneas, se debe colocar al cadáver en una posición que facilite la necropsia. Dicha posición es indicada para cada especie, facilitando de esa manera el trabajo y la evaluación sistemática de los órganos internos. O sea, para cada especie animal, yo voy a adoptar una forma de posicionamiento. Y vamos a ver por qué. En el caso de rumiantes y los suinos que tienen más de 100 kilos, dice, por la ubicación de quién, de rumen y colon, ¿verdad? En estas especies es recomendable la posición de decúbito costal izquierdo. O sea, mi animal va a estar acostado sobre el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque de esa forma el rumen y el colon van a caer hacia el suelo. Porque si yo abro así, como muestra acá, ¿qué va a pasar? Me va a reventar por la cara el rumen y no voy a ver las demás estructuras, porque aparte de eso, recuerden que ocurre mayor fermentación una vez que ocurre el deceso del animal y entonces prácticamente va a estar todo abombado, no voy a poder ver nada. Entonces se lo pone sobre el decúbito costal izquierdo, o sea, sobre el otro lado, para que las vísceras caigan por su propio peso hacia abajo. Y dice, de esta manera, no se requiere emplear un sobreesfuerzo físico, ¿verdad? Porque si no, semejante cosa voy a tener que movilizar y tal vez también ocurran rupturas y ahí ya contamino prácticamente todo mi campo, ¿verdad? Dice, si el animal muerto yace sobre el decúbito derecho, se recomienda siempre cuando sea factible ubicarlo en decúbito izquierdo. Por obvio motivo, mi paciente falleció y se quedó sobre el lado derecho, ¿verdad? Como está acá. Si se puede y todavía no tiene una rigidez y ya pasó hace poquito nomás, entonces tengo que tratar de ponerla hacia el otro lado, ¿verdad? De decúbito izquierdo. Caso contrario, dice, al realizar la apertura, el rumen y colon ocupará casi todo el espacio de la cavidad abdominal, cubriendo parte de las asas intestinales y se requerirá más esfuerzo físico para extraer las vísceras. Entonces, preferentemente en decúbito lateral izquierdo, en rumiantes y suinos mayor de 100 kilos. Rumiantes menores, como en el caso de los ovinos y caprinos de pequeño tamaño y terneros recién nacidos, se colocan en decúbito dorsal o supino dorsal, se dice. ¿Cómo para eso? Decúbito dorsal o supino dorsal. Y como el perro, profe, ¿o no? ¿Cómo es como el perro? ¿Qué estructura va a tocar el suelo? Y el dorso y lomo. Muy bien. Dorso y lomo va a ir hacia el suelo y prácticamente la panza me va a mostrar hacia mi rostro. En el caso de los equinos, ¿verdad? No se confundan, se coloca en decúbito costal derecho. ¿Por qué en este caso? Por la posición del ciego a nivel del flanco. Las ventajas son las mismas que descritas para los rumiantes adultos. Entonces, ¿por qué? Porque el ciego es bastante prominente, entonces si yo lo pongo en decúbito costal izquierdo, generalmente esa estructura va a saltar hacia afuera y voy a tener que utilizar mucha fuerza para poder movilizar eso y tal vez también por el cuadro de los gases que se distienden demasiado en las paredes, puedo llegar a ocasionar rupturas del mismo. Entonces, bovinos y suinos mayores de 100 kilos en decúbito costal izquierdo. Equinos, decúbito costal derecho, y lo que son pequeños animales, generalmente, eso todavía no llegué, pero no, supino dorsal. En el caso también, como mencionamos acá, los rumiantes menores también en decúbito dorsal o supino dorsal. Los caninos, los felinos y los suinos o cerdos menores de 100 kilos, decúbito o supino dorsal, así mismo como les muestra en esta parte. Bueno, ya sabemos cómo se tiene que poner el animal, ahora el necropsiante y los ayudantes. Si la necropsia se realiza en grupos, es importante que una persona dirija, la misma debe conocer la técnica y ubicarse enfrente a la cabeza del animal y los ayudantes a los costados. Entonces, vuelvo a la imagen anterior. Si yo voy a hacer la necropsia, yo me tengo que posicionar en esta parte.
enfrente de la cabeza del animal y los que me van a ayudar hacia los lados. Pero esta posición va a variar si estoy hablando de grandes animales. Generalmente, ¿verdad? Cuando yo voy a hacer la apertura desde la parte mandibular o intermandibular hacia abajo, si estoy hablando de grandes animales, máximo, al menos yo que soy chiquitita, hasta acá voy a alcanzar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el necropsiante se ubica a los lados para poder realizar la apertura del cadáver. Bueno, ya sabemos la posición, ¿verdad? Cómo tiene que estar el animal, cómo tienen que estar los necropsiantes y los ayudantes, y posteriormente ya nos orientamos a la apertura propiamente dicha. Primeramente tengo que hacer la incisión cutánea o incisión primaria. ¿Dónde? Espacio intermandibular, entre la mandíbula significará, en esta zona. ¿A nivel de dónde? A nivel del mentón. ¿Cómo? Inciso, punción. O sea, voy a meter la puntita de mi cuchillo, voy a hacer una pequeña presión y vuelvo a levantar ligeramente la punta del cuchillo, porque si meto todo, meto como en una punta, prácticamente voy a estar cortando también la parte muscular y yo solamente la parte cutánea quiero estar haciendo la incisión para poder mirar también a nivel subcutáneo. Entonces, consiste en una inciso-punción con un cuchillo bien filoso, posicionado en forma vertical u horizontal dependiendo de la especie. El objetivo es solo incidir piel, no hay que emocionarse. Incidida esta, se coloca el cuchillo de manera horizontal, ¿verdad? El filo tiene que mirar hacia arriba, deslizándolo siguiendo la línea media ventral del animal, incidiendo solo la piel utilizando el filo del instrumental. En el macho y la hembra rumiantes, con ubres bien desarrolladas, se rodea el prepucio y la ubre realizando una incisión en forma de I. Esta incisión se extiende hasta el ano en el macho y vulva en la hembra. En los machos, luego se desplaza el prepucio y pene caudodorsalmente, o sea, hacia atrás y hacia arriba. En cambio, las ubres se retiran completamente para su posterior evaluación. Vuelvo atrás. Hacemos entonces la primera incisión en el espacio intermandibular, por debajo del mentón. Clavo la puntita de mi cuchillo, una vez que incidí, voy a levantar la punta, porque si no, si sigo cortando con mi cuchillo, digamos, haciendo esa ligera punción, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Voy a cortar la musculatura. Entonces yo meto la puntita de mi cuchillo y vuelvo a subir hacia arriba. El filo va a mirar hacia el cielo, hacia ustedes. Y van a empezar a movilizar el cuchillo en la parte media, en esta parte media. Si es bovino, ¿verdad? Con ubre, si es hembra, va a estar en esta sección más o menos. ¿Qué voy a hacer? Tenía que hacer en línea recta, ¿verdad? Y voy a hacer una incisión en I. Voy a hacer un corte aquí y un corte aquí. Y posteriormente vuelve a cerrarse esa I y puedo, digamos, sacar en el caso que sea la ubre. En el caso que sea macho, voy a hacer esa misma incisión, pero el pene voy a enviarlo hacia atrás y hacia arriba, para que no me moleste. Y posteriormente vuelvo a tomar otra vez orientación lineal hacia, en el caso que sea hembra, la vulva, o en el caso que sea macho, hasta el ano. Consideraciones generales. Liberar las inserciones de los miembros anteriores y desarticular los miembros posteriores. Esto se debe realizar sin necesidad de hacer mucho esfuerzo físico. Para el efecto solo se necesita un cuchillo filoso. La dirección del cuchillo para la desarticulación del miembro posterior es antero-posterior y postero-anterior según la posición del operador. Los cortes deben ser netos. O sea, yo para poder, digamos, desarticular o abrir estos miembros, ¿verdad? Si yo hice la incisión acá, pero yo
no desarticulo a mi paciente o no saco, digamos, los miembros de mi línea central, ¿qué va a pasar? Es como que se va a mover hacia los lados mi paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? No es cortar por cortar. Yo voy a meter la punta del cuchillo en las articulaciones, ya sea la anterior o las posteriores. Y voy a cortar el ligamento que me mantiene unidas las articulaciones. Entonces, de esa forma, mis miembros van a permanecer de cierta forma unidos pero separados. ¿Verdad? La misma cosa como deshuesan un pollo para comer, ¿verdad? No es que cortan nomás en cualquier lado, sino la parte de las articulaciones van a sacar. Y queda de esa forma como les mostré. Dice posición antero-posterior. Antero-posterior si la persona que va a realizar la necropsia está aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuchillo va a estar orientado desde acá hacia atrás. Desarticular, desarticular. Y si estoy hablando justamente de grandes animales, generalmente al ponerse hacia el lado, se hace posición postero-anterior, ¿verdad? Desde atrás hacia adelante para poder desarticular, porque lo voy a poder dar la vuelta. O sea, voy a hacer como un gancho si quiero hacer desde adelante hacia atrás. Entonces, por ese motivo nada más. Al incidir la cápsula articular, se debe evaluar las superficies articulares, cuidando de no ensuciar con sangre y de no cortar con el cuchillo la superficie articular. Entonces, al desarticular, no es que yo voy a meter nomás el cuchillo y ya está, ¿verdad? Generalmente se palpa la zona donde está establecida la articulación y tengo que meter por el centro, liberando el ligamento que me mantiene unida a esa articulación, ¿verdad? Si yo meto de más el cuchillo o me voy hacia los lados, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar o lesionar mi articulación, mi cápsula articular o superficie articular, y voy a tener alteraciones que yo no quiero, como sangrado, ¿verdad? Puedo arrancar algunas secciones, entonces eso yo no quiero, hay que hacer súper cuidadosamente. En los bovinos y en los equinos adultos, dice, si bien se realiza el mismo procedimiento, se requiere más trabajo para cortar toda la masa muscular y ejercer mayor fuerza de abducción. ¿Qué es aducción y qué es abducción o abducción? Dicen algunos doctores. Si me pueden decir. ¿Qué es abducción? Separar y otro es mantener juntos. ¿Cuál es cuál? Buena pregunta. ¿Qué dicen los compañeros? Aducción, ¿cuál es? Y abducción, vamos a decir ahora para distinguir. ¿Qué es? Aducción creo que es separado y abducción sería juntos, creo. Querido Enzo, es al revés. Aducción es Bueno. mandar hacia el plano medio, y abducción o abducción es abrir hacia afuera, ¿verdad? Salir Y más yo del plano eso medio. dije, o no dije eso. No, al revés. Bueno. Al revés. Entonces, ¿verdad? Yo corto la cápsula articular. ¿Y para qué me sirve? Para que yo no haga tanta fuerza, para que el miembro pueda separarse. Como mostramos luego otra vez aquí. Ahí ya hacemos una abducción, ¿verdad? Al poder desarticular esas zonas. Y, ¿dónde me quedé? Si bien dice, se realiza el mismo procedimiento, se requiere de más trabajo para cortar la masa muscular y ejercer mayor fuerza de aducción sobre el miembro para desarticular. Una vez desarticulado, se procede también a desollar. En el caso de grandes animales, ¿verdad? Generalmente ya nos avisan cuando hay rigor mortis. Entonces, para poder desarticular un animal enorme, ¿verdad? ¿Qué hace? Yo corto la cápsula articular y me ayudo del hombro para poder abrir o sacar, digamos, o poder, digamos, disgregar esa articulación. O sea, supongamos, si es que me pongo, digamos, por encima de mi animal que estoy necropsiando, ¿verdad? Voy a poner el miembro en cuestión que quiero desarticular sobre mi hombro derecho, ¿verdad? Y